Beirut, 23 de octubre de 1983, 6:22 de la madrugada. 241 hombres duermen. Eso es todo lo que hace falta saber para entender lo que está a punto de ocurrir. El cabo Lance Howard lleva 117 días en el Líbano y ha aprendido a leer el silencio. El silencio de Beirut miente. A veces huele a pólvora y suena a nada. Esta mañana huele a diésel y a pan caliente de alguna panadería lejana, y Howard decide que eso es suficiente para bajar la guardia un segundo. Solo un segundo. Es domingo. A su espalda se levanta el edificio que los marines llaman BLT, 4 pisos de concreto que hacen las veces de cuartel, comedor y hogar. Dentro, sus hombres duermen en literas apiladas, con fotos de sus familias pegadas con cinta adhesiva en las paredes. Algunos roncaban cuando él salió a su turno. Alguno cumple años hoy. Howard enciende un cigarrillo y mira hacia la carretera. Entonces lo ve. Un camión amarillo. Avanza despacio por el perímetro con la calma metódica de un repartidor que conoce su ruta. Nada fuera de lugar. Howard exhala el humo y lo sigue con los ojos casi por inercia, casi sin querer, hasta que el camión no frena en el punto de control y traza un arco suave, deliberado, directo hacia la entrada principal. Su mano roza el rifle. El conductor lo mira y sonríe. No es una sonrisa de cortesía. No es nerviosismo. Es la sonrisa de alguien que ya terminó de decidir. Howard no sabe todavía cómo se llama esa sonrisa, pero su cuerpo ya lo sabe, porque los dedos se cierran sobre el metal frío del cañón justo, cuando el motor del camión ruge y la distancia entre ambos empieza a desaparecer a una velocidad que no deja tiempo para pensar, solo para ver. Para entender lo que ocurre ese domingo por la mañana, hay que retroceder. No mucho, solo lo suficiente para ver el tablero completo. El Líbano de 1983 no es un país. Es una herida abierta a la que le han clavado las manos demasiadas potencias al mismo tiempo. Los palestinos pelean contra los israelíes. Los israelíes pelean contra todos. Las milicias cristianas pelean contra las milicias chiitas. Siria mueve sus piezas desde el norte, y en el centro de ese caos, con la bandera de las Naciones Unidas cosida en el hombro, están los marines estadounidenses. 1.800 hombres desplegados en Beirut, con una misión que nadie sabe definir con claridad: mantener la paz en un lugar donde la paz nunca existió. Sus reglas de enfrentamiento son una trampa escrita en papel. No pueden disparar primero. No pueden responder a una amenaza hasta que la amenaza se materialice. Están entrenados para identificar uniformes enemigos, líneas de frente, posiciones artilladas. Están entrenados para una guerra que tiene forma, que tiene cara, que tiene lógica. Lo que se viene no tiene ninguna de esas 3 cosas. Para entender esta locura, hay que mirar lo que ocurre en las sombras. 4 años antes, en 1979, una revolución sacude Irán hasta los cimientos. El ayatolá Jomeini toma el poder y rediseña la estrategia de guerra de su país desde cero. Irán no puede enfrentar al ejército más poderoso del mundo en campo abierto. Eso lo sabe. Pero descubre algo que ningún manual militar occidental ha contemplado todavía: que un hombre convencido de morir por su fe es más letal que un tanque. Porque un tanque se puede destruir y un creyente se puede multiplicar. Así nace Hezbollah, sin cuartel general visible, sin uniforme, sin insignia. Una red de células que opera en las sombras del Líbano, financiada desde Teherán, entrenada en los campos de la Guardia Revolucionaria iraní y armada con una doctrina nueva y devastadora: no combatir al enemigo, sino borrarlo de un solo golpe, antes de que pueda reaccionar. Los marines en Beirut no lo saben todavía. La CIA tiene rumores. Israel lanza advertencias, pero los informes se archivan, se retrasan, se pierden entre la burocracia de Washington.
Y mientras los papeles circulan de escritorio en escritorio, en algún lugar de los suburbios del sur de Beirut, alguien está llenando un camión amarillo. Pongámoslo en términos simples y brutales. Un misil de crucero moderno cuesta varios millones de dólares. Requiere tecnología satelital, ingenieros especializados y una infraestructura de lanzamiento que cualquier radar enemigo puede detectar a cientos de kilómetros de distancia. Tiene un punto de origen rastreable. Deja una firma electrónica. Se puede interceptar. El arma que Irán ha perfeccionado no tiene ninguno de esos problemas. Cuesta lo que vale un camión usado. No emite señal alguna. No aparece en ningún radar. Y su sistema de guía no es un chip de silicio programado en un laboratorio. Es un cerebro humano. 2 ojos que ven el objetivo, 2 manos que giran el volante, y una convicción tan absoluta que convierte al conductor en la parte más confiable de todo el mecanismo, porque a diferencia de cualquier máquina, él no va a fallar por un error de calibración. Él eligió estar ahí. Esta es la arquitectura del arma más sencilla y más devastadora del siglo XX. El camión que avanza hacia la base de los marines esa mañana no es un vehículo. Es un proyectil de 2,5 toneladas de acero en movimiento, con una carga en su interior que los expertos en explosivos describirían después con un solo adjetivo: obscena. 9.000 kilos de pentolita, un compuesto de ETNT y PTN, diseñado para maximizar la onda expansiva en espacios cerrados. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad de explosivo habría bastado para demoler de forma controlada un edificio de 20 pisos. No dañarlo, demolerlo, convertirlo en polvo y aire. El edificio BLT tiene 4 pisos, pero lo que hace al arma verdaderamente irresistible no es la carga, es la entrega. Cualquier bomba abandonada en una cuneta puede ser detectada, desactivada, neutralizada. Una bomba que camina, que mira, que toma decisiones en tiempo real, que acelera cuando debe y frena cuando debe, es fundamentalmente indetectable por cualquier protocolo de seguridad diseñado hasta ese momento. Los sistemas de defensa perimetral están construidos sobre una premisa que parece lógica. El enemigo tiene miedo a morir. Si eliminas ese miedo, el perímetro entero se vuelve papel mojado. Estaba escondido a plena vista, esperando a ser descubierto. Los planificadores de esta operación lo sabían. Por eso, el camión es amarillo. Por eso, avanza despacio. Por eso, el conductor sonríe. Cada detalle está diseñado para activar el instinto más básico del guardia. No es una amenaza, es un civil. No dispares primero. Las propias reglas de enfrentamiento de los marines se convierten en parte del arma. La doctrina que los protege es la misma que los mata. El único punto débil de todo el sistema es un intervalo de tiempo, segundos, 3, quizás 4, en los que un guardia con suficiente instinto y suficiente velocidad podría levantar el rifle, apuntar al conductor y cambiar el curso de la historia. Es una ventana microscópica, casi teórica, y esa mañana hay un hombre en el puesto de guardia número 4 con la mano sobre el rifle y el tiempo justo para usarla. Lo que ocurre en los siguientes 3 segundos, nadie que sobrevivió esa mañana ha podido describir del mismo modo. Cada testimonio es distinto. Cada memoria reconstruye algo diferente. Pero todos coinciden en un detalle. El sonido que vino antes de todo lo demás no fue una explosión. Fue el motor del camión acelerando. Los informes existían. Eso es lo que hace todo más difícil de sostener. Semanas antes del ataque, la inteligencia militar estadounidense recibe señales, fragmentos de comunicaciones interceptadas, rumores que circulan entre los servicios de información israelíes, advertencias concretas de que algo se está planeando contra las fuerzas occidentales en Beirut. Los documentos llegan a los escritorios correctos. Algunos se leen, algunos se archivan, y en algún punto de esa cadena de papel y protocolo,
alguien toma la decisión más costosa de todas: no hacer nada diferente. La lógica parece sólida en ese momento. La base está en medio de una ciudad. Un ataque masivo en plena luz del día atraería una respuesta internacional devastadora. Ningún grupo armado, por fanático que sea, arriesgaría una represalia de esa escala por un solo golpe. Y además, es domingo. Los domingos en Beirut tienen una calma distinta. Siempre la han tenido. Esa lógica tiene un nombre técnico en los manuales de análisis de inteligencia: espejo cognitivo. Consiste en asumir que el enemigo razona como tú, que valora su supervivencia como tú, que calcula el riesgo como tú. Es el error más humano que existe y es la grieta exacta por donde entra el camión amarillo. El perímetro de la base es una demostración de esa confianza mal depositada. Sacos de arena apilados, una barrera de alambre, un puesto de guardia con 2 hombres. Nada diseñado para detener un vehículo de 2 toneladas a toda velocidad, porque nadie en la cadena de mando emitió la orden de instalarlo. Las solicitudes para reforzar las defensas físicas habían sido presentadas semanas antes por oficiales sobre el terreno. Habían subido por el escalafón y habían desaparecido en el mismo silencio burocrático que los informes de inteligencia. Pero aquí es donde la historia toma dimensiones colosales, porque mientras el camión amarillo rompe el perímetro del cuartel de los marines, a menos de 400 metros de distancia, en el Hotel Drakkar, donde duermen los paracaidistas franceses de la fuerza multinacional, otro conductor aprieta el acelerador. Otro camión, otra carga, otra sonrisa que nadie verá nunca, porque ningún testigo sobrevivirá lo suficientemente cerca para contarlo. 2 ataques, 2 objetivos, 2 conductores que salieron de distintos puntos de Beirut esa madrugada con la misma hora de llegada calculada al minuto. Esto no fue un atentado, fue una operación militar, y alguien, en algún lugar de la ciudad, estaba esperando junto a un teléfono para confirmar que ambos camiones habían llegado a destino. 6:22 de la mañana. El camión cruza el perímetro. Lo que ocurre en los siguientes 4 segundos desafía toda descripción técnica. La onda expansiva de 9.000 kilos de pentolita no destruye el edificio BLT en el sentido convencional de la palabra. No lo derrumba piso por piso, como lo haría un terremoto o una carga controlada. Lo levanta. El concreto, el acero, las literas, las cartas sin enviar los hombres que dormían. Todo asciende primero suspendido en una fracción de segundo, que los físicos llaman la fase de sobrepresión. Antes de que la gravedad reclame cada fragmento y todo caiga convertido en algo irreconocible, el edificio de 4 pisos deja de existir en menos tiempo del que tarda un hombre en parpadear. Y entonces llega el silencio. No el silencio del alivio, el silencio del polvo. Una nube blanca y gris se expande desde el epicentro y lo cubre todo. La pista del aeropuerto, los puestos de guardia, los vehículos aparcados, los hombres que estaban de pie y ahora no saben si siguen estándolo. Los supervivientes más cercanos describen el mismo instante con las mismas palabras, en distintos testimonios recogidos durante años. No escucharon la explosión. La sintieron en los huesos antes de que el sonido llegara, como si el aire mismo hubiera decidido golpear. Los primeros marines que reaccionan salen de sus posiciones con el rifle en alto apuntando hacia ninguna parte. El entrenamiento toma el control cuando el cerebro todavía no procesa lo que ocurrió. Buscan al enemigo. Buscan una línea de frente. Buscan algo a lo que responder. Y no encuentran nada, porque el enemigo ya no está. Se evaporó con el camión. No hay nadie a quien disparar. No hay ningún frente que sostener. Solo polvo, silencio y 241 hombres sepultados bajo lo que hace 30 segundos era su hogar. Justo aquí, en este preciso momento, el caos adopta su forma más paralizante, porque el miedo no viene de lo que acaba de pasar, viene de lo que podría seguir pasando.
Ningún marín superviviente sabe si habrá un segundo camión, ni un tercero. Nadie sabe si el ataque terminó o si acaba de comenzar. Las radios escupen estática. Las órdenes no llegan. Y en ese vacío de información, el instinto más primitivo toma el mando. Nadie se mueve. Nadie avanza hacia los escombros. Cada hombre congela en su posición mirando la carretera, esperando ver aparecer entre el polvo otro capó amarillo. El silencio dura 47 segundos. 47 segundos en los que 241 hombres esperan ser rescatados bajo el concreto, mientras sus compañeros miran hacia la dirección equivocada. Lo que ninguno de ellos sabe todavía es que a 400 metros entre los escombros del Hotel Drakkar hay 58 paracaidistas franceses que tampoco tienen a nadie mirando hacia ellos. Cuando el polvo empieza a asentarse, los primeros hombres que llegan a los escombros no usan herramientas, usan las manos. No hay tiempo para esperar el equipo. Debajo de esas toneladas de concreto hay voces, débiles, intermitentes, pero voces. Alguien llama a un nombre. Alguien golpea una tubería 2 veces. Los marines supervivientes cavan con los dedos hasta que sangran, moviendo bloques que pesan más de lo que un hombre debería poder mover, y los mueven igual, porque el entrenamiento dice que no dejas a nadie atrás, y el cuerpo obedece, aunque la mente todavía no haya procesado la magnitud de lo que está mirando. La mayoría de los que están debajo dormía. Era domingo por la mañana. Muchos habían escrito cartas la noche anterior. Algunos habían hablado por teléfono con sus familias el día previo, porque los domingos en la base eran para eso, para recordar que existía un mundo fuera de Beirut. Bajo los escombros hay hombres de 19 años, de 23, de 31 con 2 hijos y una hipoteca y un billete de vuelta a casa, con fecha de noviembre. Y no hay nadie a quien culpar que todavía esté vivo. Eso es lo que rompe a los supervivientes de una forma que ninguna batalla convencional podría. El enemigo no existe ya como cuerpo. No hay cara, no hay uniforme, no hay trinchera que tomar, ni bandera que arrancar. Solo polvo y silencio y el sonido de alguien llorando en algún punto de los escombros que todavía no han llegado a alcanzar. En Washington, Ronald Reagan recibe la noticia a las 2 de la madrugada, hora de la costa este. Se sienta en el borde de la cama y por primera vez en su presidencia no tiene respuesta preparada, porque la pregunta que le acaban de hacer no tiene respuesta buena. ¿Qué le haces a un enemigo que ya no está ahí cuando llegas? Lo que decide en las horas siguientes definirá no solo su legado, definirá la doctrina militar de Estados Unidos durante las próximas 4 décadas. 6:31 de la mañana, ¡Vamos, tiene que estar 9 aquí! minutos después de la explosión. ¡No pare! Los primeros equipos de rescate llegan al perímetro y se detienen, no por cobardía. Se detienen porque el cerebro humano necesita un segundo para procesar algo que no tiene referencia en ninguna experiencia previa. Lo que era un edificio de 4 pisos es ahora una montaña de escombros de 6 metros de altura y 40 metros de diámetro. El polvo todavía flota. El aire huele a algo que los veteranos describirán después como cemento quemado y metal caliente, y algo más que ninguno quiere nombrar. El sargento primero, David Bornes, es el primero en entrar. No espera la orden. Escucha algo. Un golpe, rítmico, débil, metálico. Alguien golpeando una tubería desde adentro. Bornes trepa sobre los primeros bloques de concreto con las manos desnudas y empieza a cavar en la dirección del sonido. Detrás de él, otros 6 hombres hacen lo mismo, sin que nadie diga nada. El lenguaje en ese momento es innecesario. El lenguaje es lento. Lo que mueve a esos hombres no tiene nombre todavía. Las grúas llegan a las 7:15. Los perros de búsqueda 20 minutos después. Para entonces, los equipos a mano ya han sacado a 14 hombres con vida de la capa superficial de escombros, los más cercanos al exterior, los que la onda expansiva lanzó hacia afuera en lugar de aplastar hacia adentro.
Algunos tienen fracturas múltiples. Algunos no saben dónde están. Uno pregunta por su compañero de litera con una calma disociada que los médicos reconocen como shock profundo y tratan en silencio, sin responder la pregunta. El problema no es encontrar a los vivos. El problema es llegar a ellos. El edificio BLT no colapsó de forma limpia, colapsó hacia adentro, creando una serie de cavidades irregulares entre los pisos aplastados. Bolsas de aire donde algunos hombres quedaron atrapados pero respirando. Los ingenieros militares calculan en tiempo real la estabilidad de la estructura mientras los equipos cavan. Cada bloque que retiran cambia el equilibrio de la masa que queda encima. Cada metro que avanzan hacia el centro aumenta exponencialmente el riesgo de una colapsación secundaria que enterraría a los rescatadores junto con los atrapados. Y entonces, a las 9:40 de la mañana, ocurre lo que paraliza a todos. Uno de los perros se detiene en seco sobre una losa a 3 metros de profundidad y no se mueve. El guía lo conoce lo suficiente para saber lo que significa. No es un cadáver. Los perros reaccionan diferente ante los cadáveres. Esto es alguien que respira. El equipo de ingenieros evalúa la zona en 4 minutos. El diagnóstico es brutal en su simplicidad. Hay una viga maestra comprometida directamente sobre el punto de extracción. Si retiran la losa para llegar al sobreviviente, la vibración puede soltar la viga. Si la viga cae, colapsa un volumen de escombros equivalente a 30 toneladas sobre el equipo de rescate y sobre el hombre que están intentando salvar. Si no retiran la losa, el hombre muere de todas formas, solo que más despacio. El teniente coronel Howard Gerlach toma la decisión en 30 segundos. Siguen cavando. 4 hombres entran al hueco con una camilla improvisada de tablas y cuerda. Trabajan en silencio absoluto, porque el sonido también desestabiliza. Se comunican con señas, con los dedos, con la presión de una mano sobre un hombro que significa para o sigue o ya. Cada movimiento es calculado con una precisión que el miedo, paradójicamente, afila en lugar de entorpecer. Lo sacan a las 10:17. El cabo James Simmons, 21 años, de Knoxville, Tennessee. 3 costillas rotas, una perforación de pulmón. Consciente. Mientras lo suben en la camilla, la viga cruje. Nadie corre. Correr genera vibración. Los 4 hombres caminan hacia afuera con una lentitud deliberada que es el acto de valentía más silencioso de todo ese día. La viga no cede. No esa vez. Pero el giro más extraño de esa mañana no es ese. Es lo que los médicos empiezan a documentar en los primeros sobrevivientes rescatados de los pisos superiores. Hombres que dormían en el 3er y 4.º piso, los más alejados del suelo, los que deberían haber muerto primero. Algunos aparecen a 20-30 metros del epicentro, sobre el asfalto, con fracturas pero vivos. La onda expansiva los lanzó hacia afuera antes de que el edificio colapsara hacia adentro. La misma fuerza que pulverizó el concreto los convirtió a ellos en proyectiles humanos que sobrevivieron el vuelo. La explosión que mató a 241 hombres salvó a 12 más. En la física del desastre no hay justicia, solo geometría. Las labores de rescate continúan durante 17 días. El último cuerpo es recuperado el 9 de noviembre. Y durante esos 17 días, mientras el mundo observa y los políticos hablan y los generales redactan informes, hay algo que ningún cable de prensa menciona, que en los suburbios del sur de Beirut, el hombre que coordinó la operación sigue despierto, sigue libre, y ya está pensando en el siguiente camión. El 26 de febrero de 1984, 4 meses y 3 días después del atentado, los últimos marines estadounidenses abandonan Beirut. No hay ceremonia, no hay declaración de victoria. Los barcos se alejan de la costa libanesa en silencio y en las calles del sur de Beirut, Hezbollah celebra lo que ningún ejército árabe había logrado en décadas:
expulsar a Estados Unidos de Oriente Medio sin librar una sola batalla convencional, sin un solo uniforme, sin una sola línea de frente, con un camión, con un hombre, con una sonrisa. Reagan lo llama reposicionamiento estratégico en sus comunicados públicos. En privado, los asesores lo llaman por su nombre real, retirada. Y en los despachos de Teherán, en las salas de operaciones de la Guardia Revolucionaria iraní, la lección queda registrada con una claridad quirúrgica que cambiará la geopolítica del siglo siguiente. No necesitas igualar el poderío del enemigo, solo necesitas encontrar la grieta donde su fuerza se convierte en vulnerabilidad. Y la grieta de Estados Unidos es siempre la misma: la opinión pública. Los ataúdes que regresan a casa, las madres frente a las cámaras. Lo que ese camión amarillo destruyó no fue un edificio, fue una certeza. La certeza de que el ejército más poderoso de la Tierra podía proteger a sus hombres en cualquier rincón del mundo. Esa ilusión se evaporó con el concreto del BLT y nunca volvió a reconstruirse del todo. Pero hay algo que los libros de historia tardarán años en registrar con honestidad. La retirada de Beirut no fue el final de la historia, fue el manual. El vacío que dejan los marines no dura ni una semana en llenarse. Hezbolá avanza sobre los barrios que las fuerzas occidentales abandonan con la naturalidad de quien ocupa una casa que siempre consideró suya. No necesita disparar un solo tiro para tomar el control. La reputación del camión amarillo lo precede. En los meses siguientes, su presencia en el Líbano se consolida hasta volverse estructural. Escuelas, hospitales, redes de abastecimiento, milicias armadas, todo bajo el mismo paraguas financiado desde Teherán. Lo que era una red de sombras se convierte en un Estado dentro del Estado. Y desde Irán, el ayatolá observa los resultados con la satisfacción fría de quien acaba de validar una hipótesis. La estrategia funciona. Escríbela, repítela, expórtala. Y así ocurre. En los años siguientes, el modelo del atentado suicida de alto impacto se replica en Nairobi, en Dar es Salaam, en Riad, en Casablanca, en Madrid, en Londres. Cada vez con variaciones, cada vez con distintas manos, pero con la misma arquitectura que nació en un suburbio de Beirut y se perfeccionó en la cabina de un camión amarillo. 241 marines, 58 paracaidistas franceses, 299 muertos en un solo domingo de octubre. Fue la explosión no nuclear más grande de la historia hasta ese momento. Fue el día más mortífero para los marines estadounidenses desde Iwo Jima. Números que los historiadores repiten y los políticos citan, y los generales estudian en las academias militares de todo el mundo. Pero el número que lo contiene todo es uno. Un solo hombre. Un volante. Una carga que ningún misil sofisticado, ningún satélite de vigilancia, ningún protocolo de inteligencia diseñado por las mentes más brillantes de Occidente supo detectar a tiempo, porque estaba disfrazado de algo que el mundo lleva siglos aprendiendo a ignorar. Un hombre corriente haciendo una tarea corriente en una mañana corriente. Desde ese domingo de 1983, el mundo sabe algo que no puede desaprender. El arma más peligrosa que existe no se fabrica en ninguna planta industrial, no requiere tecnología, no figura en ningún tratado de no proliferación. Se construye en la mente de un hombre al que le han enseñado que su muerte vale más que su vida. Y contra eso, todavía hoy, nadie ha encontrado el escudo definitivo.